espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en el 25º domingo después de Pentecostés, y la misa corresponde a la del 6º domingo después de Epifanía. Quiero hacer una pequeña corrección, o mejor aclaración, aunque habría muchas que hacer. Uno puede equivocarse con fechas o diciendo una palabra por otra y se entiende. Pero ya cuando hay algunas cosas que pueden tocar el dogma, la doctrina, la verdad, pues ahí, si es un poco confusa la cosa o no es clara o errónea directamente, hay que corregir si uno lo advierte. Y me refiero a que me expresé diciendo: bendita alma, Dios bendita alma. A primera vista suena como bendita alma si se usa ese término para las almas de los fieles difuntos, de las almas del purgatorio, los muertos. Y claro, ahí estaría muy mal. Yo creo que quise decir ser bendito, y me salió alma bendita. Pero de todos modos, nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene un alma, y muy bendita. Entonces, pues valga la aclaración, y pues bueno, entonces, en este domingo de hoy, tenemos dos parábolas de nuestro Señor. Vemos cómo se dice que hablaba en parábolas a las turbas, semejanzas, comparaciones de realidades supracelestes, celestiales, de los misterios de Dios, a través de ejemplos, comparaciones del orden natural de la vida, común y corriente. Y entonces así, a través de esos símbolos, imágenes, captar algo de los misterios de Dios que no vemos a simple vista. Y por eso se dice que hablaba a las turbas en parábolas, porque parece ser que siempre o casi siempre le hacía algún símil o semejanza o parábola, que por cierto es de estilo simbólico. No son alegorías, es distinto. El símbolo es una cosa y la alegoría es otra. Pero bueno, para que nos quede claro, la bandera es un símbolo. Si yo hablo de la barca de la vida, es una alegoría como Góngora, por ejemplo. Entonces los símbolos son realidades que representan otras, pero son cosas. En cambio, la alegoría es más conceptual y no hay una realidad tangible en sí. Entonces, hay una metáfora, si se quiere. Pues bien, y el símbolo entra dentro del sentido literal.
que se opone al sentido alegórico. Porque de la alegoría puede haber muchas semejanzas, similitudes, comparaciones, pero no en estricta observancia. Entonces, puedo decir cualquier cosa bien enfocada, pero la escritura hay que leerla literalmente, no crudo o crasamente o bárbaramente, como la leyó, por cierto, Orígenes y se castró, y para no terminar cortándose la cabeza, el muy sabio y genio, pero en esto más bruto que una cabra, entonces, claro, decidió buscar otro sentido alegórico para no terminar decapitándose. Bueno, de todos modos, en estas dos parábolas, la del grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, y después se hace un árbol grande o más grande que los otros, de su mismo género, y vienen a anidar todas las aves del cielo, toda especie o clases de aves. Y la levadura, que añadida a la harina, fermenta, multiplica, expande la masa, la acrecienta desde adentro, como un factor químico interno, no externo, sino desde adentro, con una vitalidad, si se quiere, interna, no de afuera, sino desde adentro. Y así vemos con estas dos parábolas cómo nuestro Señor nos quiere demostrar o mostrar que la Iglesia se desarrolla, se expande, crece, a imagen del grano insignificante de mostaza, que crece y se hace árbol, y vienen a anidar todos los pájaros del cielo. O el fermento, que se añade a la harina y la hace crecer. La palabra de Dios, el Evangelio, la gracia. O sea, lo sobrenatural injertado, por así decirlo, en la naturaleza humana y que viene a acrecentar desde adentro, no desde afuera, la Iglesia. Y así se opone a los efectos o causas externas, medios políticos, económicos, sociales, de propaganda. No, la Iglesia crece por la vitalidad interna de la gracia, de la fe, de lo sobrenatural, del Espíritu Santo. Lo otro coadyuva, ayuda, favorece o también puede hacer todo lo contrario. Pero lo esencial es la vitalidad interna. Y así entonces tenemos una imagen de cómo la Iglesia, que comenzó de nada prácticamente, una semillita, 12 apóstoles, y después se hace árbol. Vemos así cómo entonces estas dos parábolas nos vienen a mostrar el progreso de la Iglesia y, si se quiere, también el progresismo sobrenatural de la Iglesia. Esa expansión, crecimiento de la Iglesia que nació de un puñado de hombres, pero que fue creciendo y que debe de crecer hasta llegar a su culmen, hasta que se complete el número de aquellos
que entrarán en el seno de la Santa Madre Iglesia. O sea que siempre hay un progreso sobrenatural de crecimiento, aunque no lo veamos, oculto. Porque si hemos dicho que es interna la vitalidad, también es oculta, aunque veamos crecer, pero aunque no lo veamos todo, la causa es interna, desde adentro, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces son las dos parábolas del reino de las 8 que hay, llamadas así, o referentes al reino, y estas dos nos dan esa idea de progreso, o si quieren, progresismo sobrenatural. Pero aquí es donde viene la gran aclaración. Esta expansión, crecimiento sobrenatural de la Iglesia, esencialmente interno, que puede ser ayudado o coadyuvado por causas externas, políticas, económicas, sociales o lo que fuera, puede tener su inversión o carnalización en contraposición a sobrenatural. Lo que no se sobrenaturaliza se carnaliza. Y no por referirse a una mentalidad lujuriosa o pecaminosa de la carne, que va incluido, pero no es ese el concepto. El concepto es de rebajar al plano carnal de la vida común y corriente, del carnaval de esta vida, si quieren, sin lo sobrenatural, sin la gracia de Dios. Y soy carnal. ¿Por qué? Porque si Dios nos elevó al plano sobrenatural y yo no me sobrenaturalizo, me beneficio, me carnalizo. Y puedo ser muy puro, biológica o sexual o moralmente hablando, pero soy carnal. Porque no estoy en el orden de la sobrenaturaleza. Entonces esa expansión de la Iglesia sobrenatural se puede invertir, carnalizar. Y es justamente eso el progresismo actual. Ese progresismo modernista que busca ese crecimiento, pero invirtiendo el camino, el método, o la esencia si se quiere. Y por eso entonces recurren a lo político, a lo económico, a lo social. Y por eso hoy el sacerdote, si no es político, es social o lo que fuera. La acción política, la acción social, la acción económica. Y por eso incluso guerrilleros. Pero es el mismo cuento. Poco importa que lo haga con una ideología capitalista o comunista o chichista. O que lo haga con la pluma o con una metralleta. Estoy desenfocado de lo que es la Iglesia. No he entendido cómo es esa vitalidad sobrenatural de la Iglesia, por crecimiento interno, sobrenatural, porque la vida es un movimiento que viene
de adentro, no de afuera. Si a mí me viene la vida por el alma, principio de vida, tengo que tener el alma dentro, no fuera del cuerpo. El día que la tenga fuera del cuerpo me muero. Bueno, a menos que sea yo yoga o crea en los cuentos esos de astrales y separación. Eso no existe. Si el alma se va del cuerpo, se muere el cuerpo. Porque el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo. Porque su principio vital de vida se separa. Por la razón que sea. Entonces deja de comunicar la vida. Entonces, invertir ese progreso, carnalizándolo, he ahí todo el problema del progresismo actual. Y eso tiene sus obreros, ingenieros o arquitectos muy específicos. Porque los grandes albañiles de la carnalización de todo lo que toquen, como el rey Midias, todo lo que tocaba oro, esto todo lo que toquen lo carnalizan. Por una misión divina invertida. ¿Y a quién me refiero? Al pueblo elegido, que fue extraído por su tenacidad, separados de los demás, para que de él tomara el verbo la carne. Y la primogenitura o excelencia del pueblo elegido venía de allí. Pero estos las invirtieron. Y eso es el judaísmo. La excelencia ya no le vino por darle materia al verbo, sino que el verbo se haría excelente porque los judíos le daban la carne, que es muy distinto. Por eso el judío y todo lo que a judío huela se cree superior racialmente. Y aquellos que hacen que Hitler tan antijudío, mentira. Porque el nazismo en su concepción racial es típica y propiamente judaica. Otra cosa es peleas internas entre verduleros o payasos. Y si los anglosajones y los americanos se creen de una racita más pura, eso es judaico. Porque creen que la excelencia viene de la raza y de la carne. Y eso es lo típico del judaísmo. Al invertir su misión divina y que terminan crucificando a Cristo. Entonces es el pueblo por excelencia que carnaliza todo lo que toque. Y por eso el progresismo vergonzante actual es esencialmente judaico. Y todo lo que a eso huela, lo sepan o no los ignorantes de turno. Así de claro. Entonces, la obra de carnalización, de inversión de los misterios divinos, siempre ha sido lo típico del judaísmo. Siempre ha carnalizado invirtiendo, porque le quedó aquello. Sin lo sobrenatural,
Como al ángel caído le quedó su poder angélico, pero ya desviado. A los judíos le ha pasado lo mismo. Les quedó ese poder de carnalizar, pero como ya no es en beneficio del Mesías, del Cristo, entonces invierte. Y por eso la iglesia progresista actual es judaica. Y toda la teología progresista es judaica. Y que de teología nada. Gnosis, judaica, cábala, judaica. Y no desde ahora. Porque desde que la cábala entró a judaizar la cristiandad ya hace varios siglos. Y el que quiera saber un poco más de eso, le hace el libro del padre Julio Membiel sobre la cábala, de la cábala al progresismo. Claro que hay que decir que el pobre padre Julio Membiel al último hay una teoría que hay que hoy saberla explicar. Y también era reticente al milenarismo espiritual, por entenderlo mal. Y justamente, si hay una verdad judaizada desde el inicio, en vida de los apóstoles, fue la del milenio. La disputa personal entre San Juan Evangelista y Cerintio, que en Éfeso, cuando se enteró San Juan que estaba dentro Cerintio, dijo: salgamos antes que se nos caiga el techo encima, por estar junto a tal hereje. Y eso está contado por San Ireneo. Así que cuidado. Entonces, esta iglesia progresista, invertida, carnalizada, judaizada, y por eso va Francisquito y es recibido por los comunistas Castro, judíos marranos, sostenidos siempre por Estados Unidos, porque los hubieran aplastado si era verdad, aplastado. Pero no les interesa. Porque esa carnalización de las cosas y en política necesita una dinámica interna, que es la dialéctica de la oposición de los contrarios, para que surja de la confrontación la verdad, como hoy en día es dialéctica la enseñanza. A ver qué dices tú, el alumno, allá tú, y hacemos la clase y de ahí sacamos la verdad. Oh, verdad de imbéciles. Y por eso saben cada vez menos. Y lo que saben no es ciencia ni sapiencia, sino tecnocracia pura. A manejar computadores. Entonces, nada de raro tiene que de todas partes no hay presidente que no rinda sus honores a la investidura del papado. Pero de un papado hoy invertido. Por eso dijo Nuestra Señora: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. La judaización total. Y por eso la gran fornicación de la ramera, la religión prostituida, fornicando con los príncipes de esta tierra, hablando en la UNO, haciendo llorar en la UNO, con la ONU. Así estamos. Entonces, esto culmina necesariamente, si no se para, y no se puede ya parar, porque nuestro Señor dijo: cuando vuelva encontraré fe,
habrá gran tribulación, abominación. El final lo sabemos. Y lo estamos hoy viendo. Y sufriendo en carne propia si tenemos fe. Entonces esa iglesia tiene necesariamente que culminar en la iglesia del anticristo, judaicamente satanizada, pero socialmente muy aplaudida, muy valorada. La gran ramera va vestida de oro y escarlata, cuidado, signos simbólicos de la realeza. No es cualquiera, es honorable en su medio. Y por eso cabalga encima de la bestia. Y no se sabe quién es más bestia de las dos. Porque peor es la corrupción de lo religioso que la de lo político o social, que depende en última instancia de lo religioso. Por eso toda guerra en el fondo es religiosa. Y por eso muchos tontunos, con cualquier golondrinita, ya creen que van a tener el verano o la primavera. Porque hacen de sus deseos, caprichos y esperanzas falsas realidades a esperar. Por no esperar lo que hay que esperar, como nos dice la epístola de hoy, en plena consonancia con el evangelio de hoy. Me está diciendo que es conocida vuestra fe, que sobre eso no tengo ya nada que decir, después de haber guardado el testimonio de Cristo, haberse convertido, es decir, dejado los ídolos, la idolatría, con adorar al verdadero Dios y esperar a Cristo. Apocalíptico. Y nos dice la esperanza en Cristo, no me dice la fe en Cristo. ¿Por qué la esperanza en Cristo? Porque al último me lo dice, esperando a aquel que va a venir. Pero como la lectura apocalíptica milenarista está prohibida por los judaizantes, y muchos que se creen doctos y no saben, y no dan la cara, pero le hacen el juego a Satanás. Porque cuando no se sabe o se sabe a medias, lo mejor es callarse y preguntar, no impugnar. Entonces, está clarísimo. ¿Cómo se ve? Que la epístola me está apoyando la idea de las dos parábolas de la expansión. Y la recomendación de la esperanza en Jesús, que va a volver. Y va a volver para que se haga su reino aquí en la tierra. Y así destronar a Satanás, que se ha enseñoreado y dice ser el príncipe. Por eso no le dijo que no lo era. Lo dejó ahí. Porque se la tiene reservada para su venida y ahí ya no será más el príncipe de esta tierra. Y a ver los doctos que me refuten esto. Porque yo no podré saber mucho, pero más que ellos 10.000 veces sé. Y puedo ser un perfecto enano. Y no se trata de orgullo. Pero si quiere, y sí. Porque el orgullo en la verdad deja de ser orgullo.
Entonces, a ver cómo les queda. ¿Cuándo dejará de ser Satanás el príncipe de este mundo? El día de la parusía. Y por eso no quiere que se hable de ella, y menos del reino, que es todo lo que va a venir. Entonces, por eso, desde el principio, en vida de San Juan, ya el judío o judaizante Cerintios de Alejandría impugnaba. ¿A quién? A San Juan. Así de claro. Hasta Santo Tomás, en el comentario al Evangelio de San Juan, lo nombra a Cerinto como hereje. Y también al gran sabio, pero caído en desgracia, Orígenes, que niega que el Verbo sea esencialmente divino y dice que es simplemente divino por participación. Y dice blasfema. Y por si fuera poco, otro tanto con el Espíritu Santo. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo, incluido el Espíritu Santo. ¿Más herejía? ¿A dónde? Pero eso no lo saben los doctos porque no leen. Y eso está al principio del comentario de Santo Tomás a San Juan. Porque San Juan, en definitiva, escribió para hacer resaltar la divinidad de Cristo en contra de la gnosis. Ese es el problema. Eso es lo que le dio el motivo a San Juan. Pero estos doctos no saben. Y por eso entonces comienza desde esa altura. En el principio era el Verbo. Y de ahí la confrontación. Entonces, mis estimados hermanos, queda claro cómo estas dos parábolas del Evangelio y la epístola, una vez más, se apoyan, están en consonancia. Y cómo eso nos ayuda, bien interpretado, a resistir en la verdadera iglesia y no en la pseudo iglesia progresista, judaica, sinagoga de Satanás, contra iglesia del anticristo. Por eso no hay que ir ni corriendo ni en avión, o no ir o ir en misil con cabeza nuclear, porque eso es lo que se merece. Pero eso ya es oficio de Dios, no de los hombres. Entonces, aguantar y apechugar con ajo y agua, y no voy a decir ajo, aguantarse y aguantarse de agua. La medicina universal, baratísima. Entonces, apechuguemos, aguantemos y resistamos con doctrina, firmemente en la verdad. Y ahí está la heroicidad de aquellos que queden dentro del rebaño fiel firmes, esperando la parusía del Señor. ¡Qué mayor esperanza! No hay más esperanza que nos haga mantenernos en esta tierra ante lo que nos toca vivir históricamente. La crisis de hoy, que es apocalíptica, ese ha sido el gran fallo
de todos aquellos tradicionalistas, que no hay ni uno que yo sepa que haya clara, tajante y contundentemente dicho que esta crisis es apocalíptica y por lo tanto irreversible e imparable hasta que venga la parucía de Cristo y nos libere. Lo podrán haber medio barruntado o con timorato deseo anunciado, pero formalmente y firmemente afirmado, ninguno. Y por eso estamos donde estamos. ¿Y para qué lo digo? Porque todo aquel que no lo tenga claro, claudicará. Y el que lo tiene claro, que pida de pie a Dios misericordia para no caer. Porque tampoco la tiene asegurada. Y eso nos hace ser humildes en la verdad, pero enérgicos defensores de la verdad, dispuesto a decapitar a cualquier imbécil que en un nombre de Dios falsificado quieren imponer la contriglesia del anticristo. Y el que entienda eso entendió todo, y el que no, no entendió nada. Por eso están out los 4 y ahora 5 obispos. Los 4 de la fraternidad y ahora un quinto, le salió un mellizo con Monseñor Ford. Ojalá que me estén oyendo. A ver si recapacitan y se convierten. Y si no, cimitarra. Y a morir de pie peleando. Así, no hay más. Ese es el precio. Y eso nos ahorrará purgatorio. Espero, mis estimados hermanos, que esto nos ayude, nos confirme en la fe y nos dé esa gran bienaventurada esperanza, para que así podamos de pie resistir esta segunda crucifixión al pie de la cruz como la Santísima Virgen María, y no por casualidad también San Juan, gracias a ella, el discípulo amado, el que escribió el Apocalipsis. Y que así entonces esperemos la manifestación gloriosa de Dios, que pedimos todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro. Vénganos tu reino. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Del orden natural de la vida, común y corriente. Y entonces así, a través de esos símbolos, imágenes, captar algo de los misterios de Dios que no vemos a simple vista. Y por eso se dice que hablaba a las turbas en parábolas, porque parece ser que siempre o casi siempre le hacía algún símil o semejanza o parábola, que por cierto es de estilo simbólico, no son alegorías, es distinto, el símbolo es una cosa y la alegoría es otra, pero bueno, para que nos quede claro, la bandera es un símbolo. Si yo hablo de la barca de la vida, es una alegoría como Góngora, por ejemplo. Entonces los símbolos son realidades que representan otras, pero son cosas. En cambio la alegoría es más conceptual y no hay una realidad tangible en sí.
Entonces, hay una metáfora, si se quiere. Pues bien, y el símbolo entra dentro del sentido literal, que se opone al sentido alegórico. Porque de la alegoría puede haber muchas semejanzas, similitudes, comparaciones, pero no en estricta observancia. Entonces, puedo decir cualquier cosa bien enfocada. Pero la escritura hay que leerla literalmente, no crudo, o crasamente, o bárbaramente, como la leyó, por cierto, Orígenes y se castró, y para no terminar, corresponde a la del sexto domingo después de Epifanía. Quiero hacer una pequeña corrección, o mejor aclaración, aunque habría muchas que hacer. Uno puede equivocarse con fechas o diciendo una palabra por otra y se entiende. Pero ya cuando hay algunas cosas que pueden tocar el dogma, la doctrina, la verdad, pues ahí, si es un poco confusa la cosa o no es clara o errónea directamente, hay que corregir si uno lo advierte. Y me refiero a que me expresé diciendo, bendita alma, Dios bendita alma. A primera vista suena como bendita alma si se usa ese término para las almas de los fieles difuntos, de las almas del purgatorio, los muertos. Y claro, ahí estaría muy mal. Yo creo que quise decir ser bendito, y me salió alma bendita. Pero de todos modos, nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tiene un alma, y muy bendita. Entonces, pues valga la aclaración, y pues bueno, entonces, en este domingo de hoy, tenemos dos parábolas de nuestro Señor. Vemos cómo se dice que hablaba en parábolas a las turbas. Semejanzas, comparaciones de realidades supracelestes, celestiales, de los misterios de Dios, a través de ejemplos, comparaciones, de la con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en el 25º domingo después de Pentecostés y la